Bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas. Pedimos que contestaran una encuesta acerca de las preguntas más frecuentes en los jóvenes hoy en día y vamos a dar respuesta a algunas de ellas. La primera es: ¿cómo puedo reconocer la voz de Dios? Bueno, primero hay que distinguir cómo a veces se entiende la voz de Dios. La principal fuente de la voz de Dios es la Biblia, es su palabra. Se menciona que Dios habló a través de los profetas antes y la consumación de su palabra fue en su Hijo, que es el verbo hecho carne. Entonces entendemos que Dios habló a hombres de Dios con su revelación, propósito y juicio, y que todo esto fue registrado en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. A partir de ahí, el Espíritu Santo de cada creyente nos habilita para escuchar la voz de Dios, siempre de acuerdo a la voluntad ya revelada en la Escritura. Es decir, Dios no puede hablar algo que no está en la Biblia o que está en contra de sus mandamientos. Muchas veces escuchamos la frase de Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me mostró, sobre cosas del futuro, lo cual es algo muy delicado, pues tiene que suceder al 100% o será contado como arrogancia y pecado delante de Dios. Muchas veces puede ser nuestra imaginación, deseos, anhelos, nuestro pecado, que creemos que es la voluntad de Dios. Pero decir Dios me dijo expresamente tal cosa es algo muy delicado. Si vemos lo que Dios habló por los profetas, por lo general era para traer juicio y arrepentimiento al pueblo. Por lo general, lo que sentimos como voz de Dios es cuando es una convicción de pecado, afirmar nuestra fe o fortalecernos en las dificultades. No para saber dónde debo trabajar, con quién me voy a casar, cuántos años voy a vivir, conocer mi prosperidad o conocer mi futuro. Si lo que está en tus pensamientos es para acercarte más a Dios a la luz de la Biblia, cumpliendo su voluntad ya revelada en la Escritura, sin incumplir sus mandamientos, eso te puede dar una luz de que Dios a través de tu espíritu está hablando a tu corazón. Por ejemplo, no puedes decir que Dios te dijo que te ibas a casar con alguien que ya está casado, o que Dios te dijo que te iba bien en un negocio cuando te dedicas a robar, o que Dios te mandó o que tú sientes hacer tal o cual pecado. Eso ya es parte de nuestro pensamiento, pecado y corrupción. Hay un versículo en los Salmos, el Salmo 37:4, que dice que si nuestro deleite es amar, obedecer y honrar a Dios, Él pondrá sus deseos en nosotros, y es nuestro deber asegurarnos que es lo que Dios nos está mandando. Muy bien, entonces la siguiente pregunta es: ¿qué piensan los cristianos ante un aborto por violación? Ok, aquí podemos entrar en dos situaciones, una de la comunidad cristiana y otra de las estadísticas. Primeramente, hay gente que, aun siendo o dice ser cristiana, apoya el aborto porque es un derecho implantado por la ola de la justicia social en la sociedad. Realmente la opinión de Dios es la que importa, como aprendimos en la clase que vimos, y lo que dice su palabra. Un bebé desde la concepción ya es considerado vida por Dios. En Éxodo 21, 22 al 23, Lucas 1:41, y la ciencia ha demostrado de que en el momento de la concepción el niño ya tiene un ADN diferente al de sus padres. Entonces ya es considerado una nueva persona que está en desarrollo. No es parte del cuerpo de la madre. Es un ser completamente independiente y diferente, como algunas personas argumentan, ¿no? Que es el cuerpo de la madre. Entonces Dios declara que el aborto es una muerte accidental o planeada. Es claro que hay bebés que no nacen porque las madres tienen alguna complicación y entonces el bebé muere. Complicaciones médicas, temas de salud. Lo que ahora muchos alegan es a partir de qué semana se considera vida, o cuando realmente tiene este niño, este bebé, los derechos. Es algo cultural y varía en cada país. Pueden ser 12, 9 o 20 semanas. Pero Dios dice que es un ser humano desde la concepción. En cualquiera de los casos hay perdón de parte de Dios y restauración, porque Dios ya nos perdonó de una muerte, que es la muerte de su Hijo, que realmente Él murió por nuestra culpa. Así que tenemos ya ese asesinato a nuestro favor y que Dios ya nos perdonó. Así que Dios perdona todo tipo de pecados de los cuales confesamos. Ahora, en cuanto a las causas
hay mucha falta de información y una gran falla en la lógica de estos argumentos. No hay un estudio muy reciente, el último que se hizo fue en el 2004 en Estados Unidos. Les dejaré el artículo para que lo puedan leer completamente, está en inglés. Y en resumen, ahorita vamos a ver un poquito más a detalle, la gran mayoría, arriba del 70% de las causas de aborto, son porque las mujeres a quien se les hizo la encuesta dicen que, y textualmente dicen, va a interferir con mi vida, con mi educación o mi trabajo. Ahora pongámoslo en perspectiva. Supongamos que una mujer tiene un empleo y de repente su hijo se enferma. Ya no puede trabajar, tiene que buscar otro lugar para donde vivir, su vida cambia drásticamente. ¿Por qué nunca se piensa en asesinar a un niño antes de que nazca o después? La lógica siempre llega a la verdad. Otros factores que no puede mantener al bebé, falta de estudio, falta de empleo, falta de apoyo de su pareja, porque incluye mujeres casadas y solteras. Otra razón por las que no quieren, por las que abortan, según el estudio, dice que tienen dificultades que implica ser madre soltera. Es claro que tampoco se considera el fruto del esfuerzo también de criar un hijo sola, aunque sea un pecado en ese sentido, porque la pareja no se quiere casar, no tiene planes de tener hijos, o simplemente la pareja con la que están no desea tener hijos. En el estudio, básicamente son personas, es una muestra, pero básicamente sí surgen los detalles en los argumentos cuando dicen, bueno, ¿y qué tal si es drogadicta? ¿Qué tal si fue por violación? ¿Qué tal si lo obligaron? ¿Qué tal si ella no lo quiere? Situaciones claro que pasan, pero de acuerdo con el estudio son las causas más pequeñas y son factores que no justifican el asesinato de un bebé. Y ustedes lo pueden revisar, es menor al 1% de las víctimas, en este caso por violación, abortó. Entonces tenemos que todos los casos del mundo, en general, la estadística nos marca que menos del 1% es por violación. ¿Por qué usar el caso menos común para defender un argumento? La mayor parte de los abortos son por fornicación, que es pecado, y otra mayor parte porque mi bebé interrumpe con la vida que yo quiero tener, mi trabajo, mi estudio, mi superación, y concluyen que deben deshacerse de lo que interrumpa esa meta. La Biblia lo llama orgullo y avaricia. En resumen, Dios lo considera un pecado que se puede perdonar, haya sido en cualquier causa voluntaria o involuntaria. Quizá una madre que por una interrupción médica, cuestión de salud, tenga un aborto, quizá no sienta esa culpa por asesinarlo, pero está demostrado también por estadísticas que la mujer sufre cierta culpa porque piensa que por algo que ella hizo, en este caso el bebé falleció. Y aunque no es un argumento válido para justificar la muerte de una persona, sabemos que es algo que pasa. De hecho, estadísticamente, el 40% de los bebés que nacen o se gestan no llegan a su alumbramiento. Entonces vemos que es una estadística pues real en ese sentido. Lo importante es que Dios perdona. Aquí no es la perspectiva de los cristianos, es lo que Dios dice en su palabra. Y en este caso, la realidad de este mundo. No usar el caso menos común o poner a la peor persona. Incluso hay gente que, oye, si la violaron, es discapacitada, es pobre, tiene cáncer. Claro, o sea, es la peor situación para una persona. Pero no por eso, por ese argumento, por una persona, por el 1%, Dios va o está a favor de la muerte de niños. Muy bien. La siguiente pregunta fue, ¿cómo puedo comenzar a apasionarme por las cosas de Dios? Muy bien, para contestar esta pregunta creo que tenemos que definir apasionarme. Sería como un deseo fuerte de hacer algo, las cosas de Dios, por servir a los demás en nuestro hogar, en nuestra iglesia local. Creo que no debería de haber mayor motivación que el entender lo que Cristo hizo por nosotros, que murió para salvarnos aún sin siquiera merecerlo. Cuando entendemos esta realidad y la voluntad de Dios, que es santificarnos, podemos servirle en lo que Él nos ha llamado. No necesitamos más motivación, más que saber que Cristo murió por mí.
entender eso profundamente y tener la compasión que Él tuvo por aquellos que no le conocen. Para eso necesitamos conocerlo más, estudiar su palabra y acercarnos cada vez más a Él. Esto nos llevará a no saltar de un evento a otro para obtener motivación, sino que será una relación permanente en mi vida. Bueno, la cuarta pregunta es: ¿cómo puedo vencer la carnalidad? Ok, si entendemos la carnalidad como la orientación a pecar y fallar a Dios, es algo que solamente se puede vencer en el cielo. Aquí lucharemos toda nuestra vida, día con día, sin importar la edad, etapa. De niño, adulto, padre, madre, esposo, hijo, tío, siempre batallaremos con el pecado que hay en nuestro corazón. La Biblia nos deja dirección en cuanto a eso y nos da una instrucción. En Gálatas 5, del 16 al 17, dice que no alimentemos, no hagamos, no pensemos, digamos o deseemos cosas que alimentan nuestra orientación a pecar. El pecado no es una enfermedad que se quita con remedios caseros. Es un cáncer que está en nuestro corazón, que nos contamina todo el cuerpo. Si nos desenvolvemos en situaciones que nos pueden llevar a pecar, porque cada uno sentado en diferente manera, por ejemplo, yo puedo estar en un lugar donde la gente está tomando y fumando y no tener la tentación a pecar. Hay gente que quizás sí. Por ejemplo, si a ti eventos sociales, fiestas o reuniones te llevan a pecar, es claro que debes evitar ir a esos lugares. No es orar para que no caigas, es mejor no ir. Lo que Jesús expresó en Mateo 5:30. Y alimentarse de su palabra, de la palabra de Dios. Y sobre todo cuando caemos es arrepentirnos, porque nadie está exento de caer en sus propios pecados por los pensamientos, pero siempre podemos buscar el perdón de Dios para cualquiera que sea. Muy bien, la quinta y la última pregunta es: ¿cómo puedo saber cuál es el tiempo de Dios? Ok, en cuanto al tiempo de Dios, es algo muy general, porque el tiempo de Dios es este. Si entiendo la pregunta en cómo sé cuándo debo hacer o cuál cosa para agradar a Dios, creo que hay un tiempo donde Dios nos pone el querer como el hacer, como dice su palabra, y en ese momento, considerando la etapa en la que estoy, mi carácter, mis debilidades, mi madurez espiritual, emocional, incluso hasta económica, la autoridad directa de mi vida, hablando de los padres. También otras indicaciones cuando es el tiempo para hacer ciertas cosas son cuando aquellos a quienes consultamos primero, personas maduras en la fe, nos dan consejos para prepararnos. Creo que la pregunta también puede tomar el tema de las relaciones, aplica el mismo punto. Por ejemplo, si deseas una familia o entrar en un noviazgo a temprana edad, es porque supongo que ya puedes proveer tu hogar financieramente, económicamente, espiritualmente, de todas las maneras. Y en el caso de la mujer, que sepa cuál es su rol, hacer sumisa a un esposo de por vida, que su familia, no su trabajo o su operación personal, sea su prioridad, por comentar algo. Pero por lo general es mejor consultar a los pastores de la iglesia local, gente madura y obviamente con la intimidad que tenemos por parte de Dios. Y como consejo, no preguntes cuándo debes hacer cosas a tus amigos y compañeros solo porque te caen bien. La Biblia deja muy claro que el consejo de los jóvenes no es el ideal. Así que esperar el tiempo de Dios también nos lleva a que Dios trabaje en nosotros antes de poder recibir esas bendiciones. Por ejemplo, si estás esperando para algo material, por decir un ejemplo, si estás esperando para cuándo debo comprar un carro y aún no sabes conducir, no tienes dinero ni para pagarlo, es claro que no es el tiempo. Si planeas entrar a una relación y aún no tienes para solventar los gastos y la inversión que es tener una familia, es claro que no se debe hacer. Si tú quieres, por ejemplo, cantar en la iglesia, alabar a Dios, pero no tienes ni el instrumento ni has tomado clases, es claro que aún no es el tiempo de Dios. Entonces implican muchos factores, pero no es que Dios te va a decir tal día, tal hora, con tal persona. Eso se requiere ciertamente una comunión con Dios y cierta madurez.